Bienvenidos al canal Historias de Familia. Justo antes de mi boda, mi suegra robó en secreto las llaves de mi piso de recién casados, valorado en 500.000 euros, y mudó allí a toda la familia de mi cuñado, 5 personas en total. En el momento en que finalmente abrí la puerta de mi nuevo hogar, me quedé completamente paralizada. El día que recibí las llaves del piso nuevo, mi corazón latía con la misma emoción que el de una niña que cumple el sueño de su vida. Era un piso de 500.000 euros que mis padres, tras toda una vida de sacrificios y ahorros, me habían regalado para mi boda. Confiaba en que aquella vivienda, limpia y bien ubicada, se convertiría en el nido de nuestra felicidad tras el matrimonio. Solo con imaginarme despertando cada mañana junto a mi marido, abriendo las ventanas para dejar entrar la luz del sol, mi pecho se llenaba de una alegría inmensa. Sin embargo, jamás habría imaginado que ese mismo piso se convertiría en el origen de la prueba más dura de mi vida. La fecha de la boda se acercaba, y yo estaba inmersa en los preparativos, desde el vestido de novia y el banquete para los invitados hasta los muebles que llenarían nuestro nuevo hogar. Le consulté a mi suegra sobre la decoración del piso, pero ella se limitó a asentir con desinterés. Había un brillo extraño en su mirada, pero en aquel momento no le di ninguna importancia. Simplemente pensé que estaba demasiado ocupada con los preparativos de la boda como para prestar atención a otros asuntos. Fui tan ingenua que incluso me sentí afortunada de que no se entrometiera ni me diera sermones sobre nuestros planes. Una semana antes de la boda, mi prometido, Hugo, y yo fuimos al piso para una última revisión. Cerré la puerta con cuidado y guardé las llaves en mi bolso. Al bajar del coche, no me di cuenta de que mi suegra, que estaba cerca, seguía cada uno de mis movimientos con la mirada. Con una leve sonrisa, me preguntó despreocupadamente: ¿Has cerrado bien, Alba? Últimamente entra y sale mucha gente, así que asegúrate de que todo quede bien cerrado. Yo asentí sonriendo, sin saber que aquella sonrisa era el preludio de un plan aterrador. La noche antes de la boda, la pasé en casa de mis padres, preparando los últimos detalles en un ambiente ajetreado pero feliz. Dejé el bolso con las llaves del piso sobre el tocador sin darle más importancia. Jamás imaginé que mi suegra, con la excusa de pasar a saludar, entraría en mi habitación y, con gran astucia, me robaría las llaves. Hasta ese momento, confiaba plenamente en ella. Ni por un instante sospeché. A la mañana siguiente, estaba demasiado ocupada con la peluquería y la manicura. Con la boda a la vuelta de la esquina, mi mente era un torbellino de emociones. ¿Cómo iba a tener tiempo para comprobar si las llaves seguían allí? Solo mucho más tarde me daría cuenta de que, en ese breve momento de descuido, mi piso de 500.000 euros había dejado de ser mi espacio exclusivo. Después de la ceremonia, en lugar de ir directamente a nuestro nuevo hogar, pasamos unos días en casa de mis suegros. Pensé que sería una costumbre familiar, una forma de adaptarnos. Imaginaba que en unos días nos mudaríamos a nuestro piso y comenzaríamos nuestra vida juntos. Pero durante esos días, el comportamiento de mi suegra me pareció extraño. Cuchicheaba a menudo con mi cuñado, Sergio, y salía con frecuencia sin decir a dónde iba. Si le preguntaba, se limitaba a decir: «Son cosas de mujeres. No te preocupes». Yo, en mi inocencia, pensaba que estaba ocupada organizando algo para nosotros, los recién casados. Una semana después, le dije a mi marido: «Cariño, ¿nos mudamos mañana a nuestro piso? Quiero prepararte nuestra primera cena allí con mis propias manos». Hugo asintió con una sonrisa. Mi corazón se llenó de esperanza. Por fin terminaría la estrechez de la casa de sus padres y la sensación de estar siempre bajo vigilancia. Tendríamos nuestro propio nido. Pero en el instante en que abrí la puerta, todas mis ilusiones se hicieron añicos. La escena que apareció ante mis ojos me dejó helada. El salón, que yo había dejado impecable, era un caos de objetos esparcidos por todas partes. No quedaba ni rastro del orden que yo había creado. Sobre el sofá había ropa tirada de cualquier manera, y en la mesa del comedor, restos de comida a medio comer. Los gritos de los niños resonaban por toda la casa. Ante mí, la familia de mi cuñado Sergio, él, su mujer Marta y sus 3 hijos, vivía como si aquella fuera su casa. Sergio, en pantalones cortos, jugaba a la videoconsola en medio del salón. Su mujer cocinaba en mi cocina, y los 3 niños corrían por todo el piso. En ese momento, mi suegra, Isabel, salió del dormitorio principal con una sonrisa serena, como si no ocurriera nada. «Ah, ya habéis llegado. Una casa tiene que estar así de animada para que entre la buena suerte, ¿no creéis?». Me quedé allí, clavada en el suelo. Las manos me temblaban tanto que las llaves cayeron al suelo sin que me diera cuenta. Miré a Hugo, y su rostro también se tensó por un instante, pero enseguida adoptó una expresión incómoda. Sentí como si un cubo de agua helada me cayera encima. Mi piso de 500.000 euros, el espacio de mis sueños,
Se había convertido en el refugio temporal de la familia de mi cuñado. No sabía qué decir. Un dolor agudo, como si 1000 agujas me atravesaran el corazón, se apoderó de mí. Apenas unos días después de casarme, antes incluso de que mi felicidad pudiera florecer, me enfrentaba a un golpe devastador. Las palabras se me atascaron en la garganta, y solo un pensamiento daba vueltas en mi cabeza. ¿Cómo ha podido hacerme esto? El ambiente dentro del piso era tan asfixiante que quise dar media vuelta y huir. El desorden y el caos que veía eran la antítesis del hogar acogedor que había soñado. Para no derrumbarme y llorar allí mismo, respiré hondo. Pero no podía contener la rabia y la humillación que me oprimían la garganta y hacían que mi corazón latiera desbocado. Miré a Hugo. Seguía en shock, visiblemente incómodo. Pero a diferencia de mí, en lugar de reaccionar, solo intentaba forzar una sonrisa. Apreté los puños con tanta fuerza que sentí las uñas clavándose en mi piel. Un torbellino de preguntas asaltó mi mente. ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué me dejas sola ante esta situación horrible? Mi suegra Isabel sonrió como si nada y dijo: Alba, con un piso tan grande, ¿qué más da que haya unos niños más? La alegría de los niños da vida a una casa. Además, mi hijo Sergio y su familia lo estaban pasando mal en un piso de alquiler muy pequeño. Les dije que podían quedarse aquí unos años. ¿A qué viene tanto drama? Sus palabras fueron como puñales en mi corazón. ¿Unos años? ¿Y qué pasa con nuestra privacidad? ¿Con nuestra felicidad como pareja? Este piso es mío. Es el fruto de la sangre y el sudor de mis padres. ¿Por qué, de la noche a la mañana, tiene que convertirse en un espacio para la familia de mi cuñado? Reuní todo el valor que pude y con voz temblorosa dije: Suegra, ¿cómo ha podido pasar esto? Este es el lugar donde Hugo y yo íbamos a empezar nuestra vida independiente. Mi suegra me miró. Por un instante, una frialdad glacial cruzó sus ojos, pero enseguida suavizó la voz. Ay, Alba, eres nueva en la familia y no entiendes estas cosas. Una casa no es solo para que una pareja viva feliz y a solas. Es un lugar para reunirse todos y vivir en compañía. Si he traído a la familia de Sergio aquí, ha sido pensando en la prosperidad de toda la familia. Vosotros sois jóvenes, ¿qué problema hay en vivir juntos un tiempo? Me quedé sin palabras, no sabía qué responder. Desde pequeña, mis padres me habían enseñado a respetar a los mayores y a mantener la armonía familiar. Pero en ese momento, esas enseñanzas se sentían como cadenas que me impedían expresar la injusticia que ardía en mi pecho. Hugo, que había permanecido en silencio a mi lado, finalmente habló, pero su voz era débil, casi como si buscara un acuerdo. Mamá, al menos deberías habérnoslo consultado antes. Mi suegra enarcó una ceja. ¿Consultaros? ¿Desde cuándo hay que pedir permiso entre familia? Además, aunque este piso esté a nombre de la nuera, desde que se casó contigo y entró en esta casa, es patrimonio de la familia. ¿O ya lo has olvidado? Casarse significa convertirse en parte de la familia del marido. Cada una de sus palabras era como una bofetada. Giré la cabeza para ocultar mis ojos enrojecidos, pero las lágrimas cayeron inevitablemente al suelo. Pude ver una expresión de burla en los ojos de mi cuñado y su mujer. Estaban sentados cómodamente, como si la casa hubiera sido suya desde siempre. Uno de los niños correteaba a mi alrededor, mientras que el más pequeño, inocentemente, tiró de mi mano y preguntó: Tita, ¿tienes juguetes para nosotros? Miré al niño y sentí que el corazón se me encogía. Los niños no tenían la culpa. No entendían las maquinaciones de los adultos. Pero cuanto más pena sentía por ellos, más oprimida me sentía yo. Acababa de darme cuenta de que la decisión unilateral de mi suegra y el silencio de mi marido habían convertido mi piso de 500.000 euros en el refugio de otros. Esa noche no pude dormir. Di vueltas y vueltas en la cama, en una pequeña habitación que se suponía que era nuestro dormitorio nupcial. El cuarto estaba desordenado con la ropa y las maletas del matrimonio de mi cuñado. Hugo dormía de espaldas a mí, en un silencio que parecía un intento de ignorar la situación. Quería preguntarle: ¿en qué estás pensando? ¿Por qué no me defiendes? Pero la angustia me ahogaba y solo podía suspirar. Finalmente, susurré: Hugo, si tu madre insiste en que la familia de tu hermano viva aquí, ¿qué se supone que debo hacer? Esta es mi casa. Es la casa que mis padres me dejaron. No puedo soportar esta situación. Él suspiró y se giró. Lo sé, Alba. Pero ya conoces a mi madre. Cuando toma una decisión, es muy difícil hacerla cambiar de opinión. Si tienes un poco de paciencia, con el tiempo todo se arreglará. ¿Un poco de paciencia? Resoplé. ¿Y cuánto tiempo es eso? ¿Un mes? ¿Un año? ¿O, como dice tu madre, unos años? Para entonces sus hijos irán al colegio de aquí, habrán echado raíces en esta casa. ¿De verdad crees que se irán entonces?
Mi marido guardó silencio. Su silencio fue un segundo puñal, más doloroso que las afiladas palabras de mi suegra, que se clavó en mi pecho. Al día siguiente, me levanté temprano a propósito para ir a comprar. Quería autoconvencerme de que, si me esforzaba, todo podría mejorar. Pero en cuanto dejé las bolsas de la compra en la cocina, mi cuñada Marta se acercó y dijo con voz indiferente: «Cuñada, no te molestes en hacer la compra. A partir de ahora, yo me encargo de la cocina. Somos muchos. Y tú, recién casada, no estarás acostumbrada». Sus palabras, aunque parecían amables en la superficie, ocultaban la intención de apropiarse de ese espacio. Me quedé inmóvil. Sentí un dolor agudo en el pecho. Mi cocina, donde había planeado tantos momentos, había sido ocupada por otra persona con una naturalidad pasmosa. Esa noche, en la cena, mi suegra sonreía alegremente mientras servía comida a sus nietos. Yo me senté en silencio, intentando masticar, pero la comida no me pasaba. La primera cena en el hogar de mis sueños no fue un momento de felicidad íntima, sino una realidad ruidosa y abarrotada. Más tarde, me senté sola en el balcón, observando el ir y venir incesante de los coches. El aire era frío, pero no tanto como el hielo que sentía en mi corazón. Pensé en mis padres. Habían dedicado su vida a darme un hogar donde pudiera ser feliz. ¿Cuánto les dolería si supieran esto? Me hice una promesa a mí misma. No podía dejar que las cosas siguieran así. Tenía que hacer algo. Tenía que recuperar mi hogar. No podía permitir que otros se lo apropiaran con tanto descaro. Pero, ¿cómo? Mi suegra ya lo había planeado todo. Y mi marido no estaba de mi lado. Una tenue determinación comenzó a brotar en mi interior. Sabía que si permanecía en silencio, al final no me quedaría nada. Pero enfrentarme directamente a mi suegra en ese momento no sería fácil. Ella era demasiado astuta y contaba con el firme apoyo de la familia de mi cuñado. Me sequé las lágrimas en silencio y me prometí: «Alba, no puedes ser débil. Este es tu piso y tu felicidad. Algún día, con tus propias manos, los echarás a todos de aquí». En la oscuridad, mi camino se veía más claro que nunca. Mi vida de casada no sería tan tranquila como había imaginado. Esto era solo el principio. El comienzo de una larga batalla en la que tendría que luchar para recuperar lo que era mío. A la mañana siguiente, me desperté con los ojos hinchados de tanto llorar. La habitación que debía ser nuestro nido de amor estaba desordenada y asfixiante. La ropa de mi cuñado y su mujer se amontonaba en un rincón, y sus maletas estaban plantadas junto a los muebles nuevos que yo había elegido con tanto cariño. Al mirar a mi alrededor, me sentí como una invitada en mi propia casa. Hugo dormía profundamente, como si no tuviera ninguna preocupación. Quise despertarlo y hablar, pero al ver su rostro tranquilo, las palabras se me atascaron. Tenía miedo de que cualquier conversación terminara en una gran pelea. Opté por el silencio, pero una llama de rabia ardía en mi interior. Salí al salón y la escena me hizo sentir aún más miserable. El hermano pequeño de Hugo estaba tumbado en el sofá con los pies sobre la mesa, comiendo algo mientras jugaba a la videoconsola. Su mujer paseaba con el bebé en brazos, y los otros dos niños rebuscaban en mis vitrinas buscando juguetes. Todo era tan descarado y natural, como si esta hubiera sido su casa desde siempre. Me acerqué a los niños y les dije con suavidad: «Pequeños, tened cuidado al sacar las cosas. No las vayáis a romper, que la tita las acaba de comprar». Antes de que pudiera terminar la frase, mi cuñado se giró bruscamente y espetó: «Tranquila, cuñada. Si los niños rompen algo, ya te lo pagaré. Estamos viviendo en la misma casa, relajémonos un poco». No hay por qué ser tan estricta. Me quedé helada en mi sitio, mordiéndome el labio con fuerza. A duras penas contuve las lágrimas. Justo en ese momento, mi suegra salió de la cocina y al ver la escena, añadió: «Alba, ¿no crees que estás siendo demasiado sensible? Es normal que haya un poco de ruido si hay niños en casa. Una mujer casada debe tener paciencia. Si te quejas por cada pequeña cosa, ¿dónde va a quedar la armonía familiar?». Bajé la cabeza y tragué mis lágrimas. Cada una de sus palabras era como un cuchillo que se clavaba en mi pecho. ¿Paciencia? Si seguía aguantando, ¿llegaría algún día a poder llamar a este lugar mi casa? Durante todo el día, me sentí completamente excluida de la vida de la casa. En la cocina, mi cuñada y mi suegra cocinaban y organizaban, dándose órdenes mutuamente. Si intentaba ayudar, me miraban como si fuera una intrusa. Me senté en silencio en el salón, escuchando sus risas animadas desde la cocina y sintiéndome como una extraña. Por la tarde, reuní el valor suficiente para sentarme junto a mi suegra, que estaba tomando un té. Le dije con cautela: «Suegra, voy a ser sincera. Este piso está a mi nombre y es mi casa, un regalo de mis padres.
Yo esperaba que, después de la boda, Hugo y yo pudiéramos cultivar nuestra felicidad en nuestro propio espacio. Que la familia de Sergio viva aquí. Sinceramente, es muy incómodo para mí. Mi suegra me fulminó con la mirada. La molestia era evidente en sus ojos. Dejó la taza de té sobre la mesa con un golpe seco y alzó la voz. ¿Cuánto tiempo llevas casada para empezar ya con el esto es mío, esto es tuyo? Métete en la cabeza que desde que entraste en esta familia, todo lo que tienes también es de esta familia. No intentes acaparar lo que crees que es solo tuyo. Dice el refrán que a la mujer codiciosa la felicidad no le dura. Me estremecí y entrelacé las manos. Jamás en mi vida pensé que escucharía algo así. Quería replicar, quería decirle que no era egoísmo, que solo pedía respeto, pero la garganta se me cerró y solo pude llorar en silencio. Hugo salió de la habitación y, al ver la tensión, intervino. Mamá, ya basta. Alba solo lo decía con buena intención. Mi suegra se giró hacia su hijo. Tú te callas. Un hombre no puede dejarse llevar por lo que dice su mujer. En esta casa, desde siempre, lo que yo digo es ley. Con esa frase me quedé completamente helada. Comprendí que, en esa casa, mi voz no tenía ningún valor. Mi marido era débil y mi suegra ejercía un poder absoluto. Yo solo era una víctima atrapada en un torbellino sin salida. Esa noche, llamé a mi madre. En cuanto escuché su voz, rompí a llorar como una niña. Le conté todo. El robo de las llaves, la mudanza descarada de mis cuñados. Mi madre se quedó sin palabras por un momento y luego suspiró profundamente. Hija, sé lo difícil que debe ser para ti. Pero ahora que estás casada, tienes que actuar con inteligencia. No te precipites y empeores las cosas. Busca una solución con calma. Te compramos ese piso para que fueras feliz, no para que sufrieras así. Pero recuerda, tienes que ser fuerte, no puedes dejar que te pisoteen. Las palabras de mi madre encendieron una chispa en mi interior. Comprendí que no podía seguir en silencio. Tenía que recuperar mis derechos, mi felicidad. A partir del día siguiente, comencé a observar todo con más detalle. La familia de mi cuñado usaba el piso con una comodidad pasmosa, como si fuera de su propiedad. Hacían planes para matricular a los niños en el colegio del barrio e incluso hablaban de comprar muebles nuevos. Al escuchar eso, sentí pánico. Si dejaba pasar el tiempo, echarían raíces por completo, y yo perdería para siempre el control sobre mi propia casa. Esa noche, después de que todos se durmieran, escribí en silencio en mi diario. Renglón a renglón, me desahogué. Alba, despierta. Si sigues aguantando, este piso dejará de ser tuyo. Tienes que pensar en un plan. Paso a paso. Me miré en el espejo. Mi rostro estaba demacrado, pero mis ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Sabía que el camino no sería fácil, pero me juré a mí misma. Cueste lo que cueste, no permitiré que me arrebaten mi piso, mi felicidad. En ese instante, un plan comenzó a germinar en mi mente. No sabía por dónde empezar, pero una cosa estaba clara. No volvería a anularme a mí misma con el silencio. Aunque tuviera que enfrentarme a toda mi familia política, lucharía. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Mi piso de 500.000 euros se parecía cada vez más a una pensión abarrotada. Cada mañana, tenía que hacer cola con la familia de mi cuñado para usar el baño. La cocina era siempre un caos ruidoso. Después de que mi cuñada cocinara, los utensilios quedaban esparcidos por todas partes y el olor a aceite impregnaba las paredes. Cada vez que volvía a casa, el balcón estaba lleno de su ropa tendida, y en el sofá siempre había alguien tumbado viendo la televisión. Una vez, al llegar del trabajo con una pila de documentos importantes, descubrí que uno de los hijos de mi cuñado había garabateado con rotuladores de colores mis tacones nuevos. Me quedé paralizada, recogiendo los zapatos del suelo. El niño se escapó riendo con inocencia. Al ver las manchas imborrables, sentí un nudo en la garganta. Cuando iba a decir algo, mi cuñada se adelantó con indiferencia. ¿Qué va a saber un niño? Cómprate otros, cuñada. Quise gritar, pero una vez más me mordí el labio. Temía que, si decía algo, me tacharan de mezquina y quisquillosa. Mi suegra siempre decía lo mismo. Alba, acabas de casarte, tienes que aprender a tener paciencia. No hagas un mundo de una tontería. Sus palabras eran como grilletes que me inmovilizaban. Pero la rabia contenida crecía día a día. Esa noche, llevé a Hugo al balcón. Con ojos suplicantes le dije, «Cariño, ¿a ti no te asfixia esta vida? Yo no tengo ni un respiro en mi propia casa. Si esto sigue así, voy a volverme loca. Dime, ¿es esta la vida que queríamos?» Hugo suspiró y me acarició el pelo. Lo sé, Alba, a mí también me resulta incómodo, pero ya conoces el carácter de mi madre.
Cuando toma una decisión, nadie puede hacerla cambiar. Si te enfrentas a ella ahora, pensará que estás despreciando a su familia. Estoy en una situación muy difícil. Rompí a llorar. Con voz temblorosa, le contesté, ¿qué estás en una situación difícil? ¿Y eso significa que yo tengo que soportarlo todo? Eres mi marido. ¿Por qué no te pones de mi parte? ¿Sabes cuánta rabia contengo cada día? Él desvió la mirada y guardó silencio. Ese silencio fue más cruel que cualquier palabra. Comprendí que había elegido el camino seguro del silencio para mantener la paz familiar, ignorando deliberadamente mi sufrimiento. Esa noche apenas dormí. Pensé en mis padres. Si supieran cómo estaban tratando a su hija, cuánto les dolería. Este piso era la materialización del esfuerzo de toda su vida, y yo estaba permitiendo que otros se lo apropiaran con descaro. La idea me rompía el corazón y las lágrimas empaparon mi almohada. Me juré a mí misma que, costara lo que costase, lo recuperaría. Un día, recibí una llamada de mi madre. «Hija, ¿qué tal la mudanza a vuestra nueva casa? ¿Va todo bien?» Intenté contener las lágrimas para no preocuparla, pero la voz me temblaba. «Sí, mamá, todo normal. Estoy bien». Mi madre guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja, «Hija, si te pasa algo, no me lo ocultes. No quiero que sufras». Sentí un nudo en la garganta, pero no le conté la verdad por miedo a entristecerla más. Al colgar, me prometí que tenía que ser más fuerte. No podía defraudar a mis padres. Fue entonces cuando surgió la primera oportunidad. Una tarde, escuché por casualidad una conversación entre mi cuñado y su mujer. Hablaban de matricular a los niños en el colegio del barrio e incluso de empadronarse en mi piso. Me quedé helada. Estaba claro, consideraban mi piso como su hogar permanente. Si llegaban a empadronarse, todo se complicaría mucho más. Esa noche, decidí intentar hablar de nuevo. Elegí un momento en que mi suegra estaba sola viendo la televisión. Me acerqué con cautela. «Suegra, tengo que decirle algo. Este piso está a mi nombre, es una propiedad que me dieron mis padres. Hugo y yo necesitamos nuestro propio espacio. No quiero crearle problemas, pero, sinceramente, me resulta muy difícil aceptar que la familia de Sergio siga viviendo aquí». Esta vez, esperaba que mi tono humilde la hiciera escuchar. Pero no fue así. Se giró y me espetó con dureza. «Deja ya de repetir que es tu casa, tu casa. Desde que te casaste, todo es de la familia. Si yo digo que viven aquí, tienen derecho a vivir aquí. Tú no estás en posición de poner condiciones». El shock me hizo temblar las manos. No esperaba una respuesta tan tajante. Sus palabras no me dejaban ninguna salida. Justo en ese momento, mi cuñado entró, escuchó la conversación y se metió. «Cuñada, no seas tan calculadora. La casa es grande, ¿qué más da que vivamos unos cuantos más? Nosotros te consideramos como una hermana». Lo miré directamente a los ojos y dije, con la voz entrecortada, «¿Me consideráis como una hermana, pero os mudáis a mi casa sin preguntarme mi opinión? ¿No es eso una falta de respeto?» El ambiente se volvió gélido al instante. Mi suegra golpeó la mesa con la mano. «Alba, mide tus palabras. Esta es mi casa. A quien dejo vivir aquí es asunto mío. No olvides que eres la nuera». Esa fue la gota que colmó el vaso. Me levanté de un salto. Mi cuerpo temblaba de pies a cabeza. «Tienes razón, suegra. Soy la nuera. Pero también soy una persona, con mis propios esfuerzos y unos padres que me quieren y me cuidan. Este piso es la sangre y el sudor de mis padres. No es un lugar para que la familia de su otro hijo venga a disfrutarlo gratis. No pienso quedarme callada ni un segundo más». El rostro de mi suegra se enrojeció de ira, y sus ojos se abrieron como platos. Hugo salió corriendo de la habitación, y, al ver la situación, me agarró del brazo. «Alba, cálmate». Me solté de su mano bruscamente. Las lágrimas corrían sin cesar por mis mejillas. ¿Que me calme? ¿Cómo quieres que me calme cuando me lo están arrebatando todo delante de mis narices? ¿Todavía me consideras tu mujer? Hugo no pudo decir ni una palabra. Su silencio fue una cuchilla mortal que se clavó en mí. Entré en mi habitación y cerré la puerta de un portazo. Una ola de injusticia me inundó. Supe que ya no podía esperar comprensión ni de mi marido ni de mi suegra. Si quería protegerme, tenía que hacerlo yo misma. Esa noche me senté sola en la oscuridad. Las lágrimas no paraban, pero en lo más profundo de mi ser, una voluntad de hierro se estaba forjando. Me hice una promesa. «Alba, a partir de ahora, ya no eres la nuera sumisa. Vas a luchar. Si quieren quedarse con este piso, no se lo pondrás fácil. Ya lo verán». En ese momento, comprendí que la verdadera guerra no había hecho más que empezar. Y esta vez, no me rendiría. Después de aquella noche, sentí que me había convertido en una persona completamente diferente. Ya no podía resolver este problema con tristeza, rabia o lágrimas. Estaba convencida de que,
Si seguía aguantando, pronto lo perdería todo. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa seguía siendo gélido. Mi suegra ni me miraba, y mi cuñado me trataba con desdén. Solo los niños correteaban inocentemente. Me senté en silencio a la mesa, observando cómo la familia comía la comida que mi suegra había comprado fuera. Mientras comía, me lanzó una mirada de reojo y soltó una indirecta. Hay que vivir pensando en el bien común. Si una se aferra a lo suyo con uñas y dientes, la buena suerte se espanta. Tragué la comida como si fuera una piedra. Cada una de sus palabras avivaba el fuego de mi resentimiento. Pero esta vez no reaccioné. Sabía que, para enfrentarme a ella, no podía ser impulsiva. Tenía que elegir el momento y el método adecuados y, sobre todo, necesitaba pruebas que demostraran que yo tenía la razón. Empecé a observar más de cerca las costumbres de la familia de mi cuñado. Usaban el piso con una comodidad pasmosa, como si fuera de su propiedad. Mi cuñado traía a sus amigos a casa después del trabajo y montaban fiestas ruidosas hasta altas horas de la noche. Su mujer usaba mis cosas sin pedir permiso, e incluso le prestó a una vecina mi vajilla nueva. Ver aquello me partía el corazón, pero me mordí el labio y guardé silencio. Por la noche, llamé a mi madre, y esta vez, no me contuve. Le conté toda la verdad. Al escucharme, mi madre se quedó en shock, y luego, con voz temblorosa, dijo: «Dios mío, ¿cómo ha podido tu suegra hacer algo así? Hija, no puedes seguir callada. Esa casa está a tu nombre, tienes derechos. Si es necesario, busca ayuda legal». Al oír sus palabras, sentí que una luz se encendía en mi mente. Tenía razón. El piso era legalmente mío, con documentos que lo demostraban. Por muy autoritaria que fuera mi suegra, no podía cambiar ese hecho. Si encontraba la manera correcta, podría recuperarlo. Esa noche, cuando todos dormían, abrí un cajón y saqué la carpeta roja donde guardaba la escritura de propiedad. Al pasar las páginas, se me humedecieron los ojos. Esto representaba el esfuerzo de toda una vida de mis padres, su confianza y su amor por mí. Susurré en voz baja: «Papá, mamá, no os preocupéis. No dejaré que nadie me quite esta casa». Al día siguiente, pasé a la acción. Busqué un momento para hablar a solas con Hugo. Aunque era débil, era mi marido y esperaba que, al menos, me escuchara. Con voz suave le dije: «Cariño, creo que es hora de que hablemos en serio. Este piso está a mi nombre, y si la familia de tu hermano sigue viviendo aquí, las cosas se complicarán mucho en el futuro. No quiero que el problema se haga más grande. ¿Puedes ayudarme a encontrar una solución?». Hugo frunció el ceño, incómodo. «Alba, ¿por qué insistes con lo mismo? Ya sabes que no va a cambiar nada. Es una decisión de mi madre. No puedo contradecirla». Me quedé helada. Sentí que el corazón se me hacía pedazos. Miré a mi marido. En sus ojos había impotencia, pero también cobardía. Tenía miedo de enfrentarse a su madre, de ponerse de mi lado. En ese instante, lo comprendí. Si no me defendía yo misma, nadie lo haría por mí. Por la tarde, al volver del trabajo, escuché a mi suegra hablando por teléfono. Aunque hablaba en voz baja, la oí claramente. «Sí, están muy bien aquí. El piso es grande y cómodo. Ella no se atreverá a hacer nada. Una nuera recién casada, si quiere vivir tranquila, tiene que hacer lo que se le dice». Me quedé clavada en el sitio. Resulta que mi suegra estaba convencida de que yo me sometería y guardaría silencio para siempre. Confundía mi sumisión con debilidad y mi respeto con impotencia. En ese momento, juré en mi interior que no permitiría que me subestimara más. Esa noche, organicé en silencio mis documentos importantes, fotografié la escritura de propiedad y le envié las copias a mi madre para que las guardara. Sabía que la verdadera guerra estaba a punto de empezar y tenía que estar preparada. Mientras planeaba mi estrategia, un incidente echó más leña al fuego. Un día llegué tarde del trabajo y, al entrar, oí una fuerte discusión en la cocina. Mi cuñado, borracho, le gritaba a su mujer. Mi suegra defendía a su hijo, y mi cuñada lloraba a mares. El ruido era tan fuerte que un vecino llamó a la puerta para pedirnos que bajáramos la voz. Me moría de vergüenza. En cuanto el vecino se fue, reuní el valor y le dije a mi suegra: «Suegra, esto es un piso, no una casa unifamiliar. Si hacemos tanto ruido, molestamos a todo el edificio. No puedo aceptar que esta situación continúe». Ella se giró bruscamente y me gruñó: «¿Te atreves a darme lecciones, nuera? Esta es mi casa. A quién dejo vivir aquí y cómo vivimos es asunto mío. Si no te gusta, la que se tiene que ir eres tú». Sus palabras fueron como un rayo. Me estremecí de pies a cabeza, pero esta vez no lloré.
Me mantuve firme y la miré a los ojos. Suegra, he aguantado mucho, pero se lo diré una vez más. Este piso está a mi nombre, es la casa que mis padres me dejaron. Yo tengo el derecho a decidir. La respeto, pero no puedo permitir que nadie convierta esto en el albergue de toda la familia. El rostro de mi suegra se puso blanco de ira. Hugo, a su lado, no sabía qué hacer. El ambiente estaba a punto de estallar. Sabía que acababa de encender la mecha de una guerra gigantesca, pero no me arrepentía. Esa noche, no dormí. Me senté junto a la ventana, observando las luces de la ciudad y sumida en mis pensamientos. Comprendí que ya no podía contar con acuerdos ni compasión. Tenía que tomar un camino diferente, uno firme y decidido. Sabía que no sería fácil, pero era la única manera de salvarme a mí y a mi piso. En la oscuridad, juré en silencio. Alba, ya has aguantado suficiente. A partir de ahora, paso a paso, recuperarás todo. El día de la confrontación real estaba muy cerca, y tenía que estar preparada. Durante los días posteriores al enfrentamiento, la tensión en mi piso de 500.000 euros era asfixiante. A la hora de comer, todos engullían en silencio. Solo se oía el tintineo de los cubiertos contra los platos. Las risas habían desaparecido, e incluso los niños, presintiendo el extraño ambiente, habían dejado de corretear como antes. Pero mi suegra era diferente. Como si quisiera reafirmar su poder, no dejaba de lanzar indirectas. Dicen que a la mujer que se aferra a sus bienes como un gato a un pez, la vejez no le sienta bien. O también, hay que saber vivir para la familia si se quiere que la buena suerte dure. Cada vez que escuchaba esas frases, sentía una opresión en el pecho, pero esta vez no lloré. Me estaba acostumbrando a sus métodos de presión. Me di cuenta de que cuanto más débil me mostraba, más fuerte atacaba ella. Hugo se encontraba en una situación incómoda. Me evitaba y no se atrevía a decir nada cuando su madre hablaba. Podía ver el agotamiento en sus ojos, pero en lugar de luchar a mi lado, eligió el silencio, dejándome sola para soportarlo todo. Su silencio me dolía aún más. Una noche, cuando todos dormían, me senté sola en el salón. Bajo la luz amarillenta, las maletas y los trastos de la familia de mi cuñado, esparcidos por todas partes, se veían con una claridad hiriente. Al observar la escena, sentí que no era la dueña de la casa, sino una invitada temporal. Una idea se encendió en mi mente. Si no actúo rápido, este piso será considerado para siempre propiedad de todos. A la mañana siguiente, me tomé el día libre y fui al despacho de un abogado amigo de mi familia. Llevé la escritura de propiedad y le expliqué toda la situación. El abogado escuchó atentamente, asintió y dijo: «Si el piso está a tu nombre, Alba, la propiedad es exclusivamente tuya. Nadie, ni tu marido ni tu suegra, puede obligarte a alojar a otras personas a largo plazo sin tu consentimiento. Si lo deseas, puedes solicitar la intervención de las autoridades en cualquier momento». Al oír eso, sentí una fuerza renovada. Salí del despacho mucho más tranquila. Al menos sabía que no estaba indefensa. Tenía el derecho legal de protegerme. Pero también entendía que, si tomaba medidas drásticas, provocaría un terremoto en la familia. Mi suegra era una mujer que se preocupaba mucho por las apariencias y nunca aceptaría algo como una demanda judicial. Por lo tanto, tenía que planificar mis pasos con cuidado. Ser firme, pero también inteligente. Por la noche, le mencioné el tema a Hugo de forma casual. «Cariño, he consultado con un abogado, y me ha confirmado que el piso es legalmente mío. Si tu madre y tu hermano insisten en quedarse, podría resolverlo por la vía legal. No quiero llegar a ese extremo, pero no puedo seguir soportando esta situación». Hugo abrió los ojos, alarmado. «¿Estás diciendo que vas a demandar a mi madre? Alba, ¿en qué estás pensando? ¿En qué lugar dejaría eso a nuestra familia?» Sonreí con amargura. «¿Nuestra familia? Mírame a mí. No puedo actuar como la dueña de mi propia casa. Mi marido guarda silencio y mi suegra me humilla. ¿Qué me queda por proteger?» Hugo, nervioso, se sentó a mi lado y bajó la voz. «Sé que lo estás pasando mal, pero dame un poco más de tiempo. Intentaré hablar con mi madre de alguna manera». Lo miré directamente a los ojos y, por primera vez desde que nos casamos, le hablé con firmeza. «Te doy un mes. Si en un mes nada ha cambiado, actuaré a mi manera, sin importar quién se oponga». Hugo bajó la cabeza y guardó silencio. Mi determinación lo asustó, pero no se atrevió a contradecirme. Durante los días siguientes intenté mantener la calma. Iba a trabajar como siempre, cocinaba y me comportaba con educación. Pero por dentro, estaba trazando mi plan. Anoté los hábitos de la familia de mi cuñado, a qué hora salían y llegaban, cuánto ruido hacían. Incluso grabé el sonido de sus fiestas nocturnas para usarlo como prueba más adelante. Una noche, mi cuñado volvió a traer amigos a casa,
y el ruido de la música y las voces resonó por todo el edificio. Un vecino llamó a la puerta para quejarse. Abrí, me disculpé y para mi sorpresa, el vecino me apoyó. Otras pruebas se sumaban a mi favor, demostrando que ellos alteraban la paz y perjudicaban el ambiente de la comunidad. Mi suegra, al verme tan extrañamente callada, empezó a sospechar. Un día, me llevó a un rincón de la cocina y, con voz baja pero amenazante, dijo: «Alba, te lo advierto, no intentes ninguna estupidez. He dicho que la familia de mi hijo vivirá aquí, y así será. Si vas contando esto por ahí, te juro que no saldrás bien parada». Sin bajar la cabeza, la miré directamente a los ojos. «Suegra, he aguantado suficiente. Si usted insiste, lo siento, pero yo también tendré que llegar hasta el final». La ira cruzó su mirada, pero también un atisbo de sorpresa. No esperaba que le respondiera con tanta contundencia. Esa noche, sentada en el balcón, contemplé las luces lejanas. Un ligero miedo se apoderó de mí. Sabía que, al haberme revelado, mi suegra no me lo pondría fácil. Utilizaría todos los medios a su alcance para doblegarme y mantener su poder en el piso. Pero, al mismo tiempo, mi corazón estaba más firme que nunca. Ya no era la nuera débil de antes. Pensé en mis padres. Si estuvieran vivos, sin duda me habrían defendido. Pero ahora, solo podía contar conmigo misma. Me susurré: «Alba, tienes que ser fuerte. Esto no es solo un piso, es tu honor y la confianza que tus padres depositaron en ti. Si lo pierdes, no te quedará nada». En la oscuridad, presentí que una gran batalla se avecinaba. Y sabía que un solo error podría hacerme perderlo todo, pero si ganaba, no solo recuperaría el piso, sino también el respeto que merecía. Una semana después de la amenaza de mi suegra en la cocina, el ambiente en mi piso de 500.000 euros era como una bomba de relojería. Mi suegra se volvió aún más autoritaria, y mi cuñado y su mujer vivían como si la casa fuera suya. Yo mantenía una calma exterior, pero por dentro, cada hora, cada día, reafirmaba mi resolución. Recuperaría cada centímetro de este piso. Esa noche, mientras cenábamos, mi suegra habló de repente. «Alba, he estado pensando. Ahora que somos más en casa, los gastos de comida son considerables. A partir de ahora, tendrás que aportar más dinero cada mes. Yo me encargaré de administrarlo». Me quedé tan sorprendida que los palillos que sostenía cayeron al plato con un ruido seco. La miré, incrédula. No solo se habían apropiado de mi piso, sino que ahora pretendían que yo pagara los gastos de la familia de mi cuñado. Hugo, al ver la situación, intervino. «Mamá, eso es un poco…», pero mi suegra lo cortó con una mirada fulminante. «Tú te callas. El hombre trae el dinero a casa, y punto. La administración es cosa mía. Alba, ¿me has entendido?». Contuve la rabia y respiré hondo. Con calma dije: «Suegra, creo que hay un malentendido. Este piso es mío, y yo nunca he consentido que la familia de su otro hijo viva aquí. Que ahora me pida que pague más dinero es algo que no puedo aceptar». El ambiente se congeló al instante. Mi cuñado dejó sus cubiertos y me miró con desafío. «Cuñada, no puedes decir eso. No es que no hagamos nada aquí. Todo el dinero que ganamos se lo damos a mi madre. Si tan incómoda estás, ¿por qué no nos dices claramente que nos vayamos?». Su provocación hizo que algo dentro de mí estallara. Lo miré fijamente y con firmeza dije: «Sí, tienes razón. Quiero que tú y tu familia os vayáis de esta casa, porque no es vuestra». Un silencio sepulcral se apoderó de la mesa. Los niños miraban a su alrededor, desconcertados. Mi suegra golpeó la mesa y, recalcando cada palabra, dijo: «Alba, ¿cómo te atreves a decir eso delante de mí? ¿Por quién me tomas?». Me estremecí, pero no bajé la cabeza. «La respeto mucho, suegra. Pero el respeto no significa que tenga que dejarme pisotear. Esta es mi casa, y no voy a permitir que nadie la use a su antojo». El rostro de mi suegra se enrojeció de furia. Se levantó de un salto y me señaló con el dedo. «Insolente, ¿quieres destrozar esta familia?». Hugo se levantó apresuradamente, intentando calmar la situación. «Por favor, calmaos todos». Pero lo interrumpí. Con la voz entrecortada pero firme dije: «Hugo, tú te has mantenido en silencio todo este tiempo. ¿Sabes cuánto me ha dolido tu silencio? He aguantado demasiado. Si no puedes ponerte de mi parte, lo siento, pero a partir de ahora, resolveré esto yo sola». Tras decir eso, me fui a mi habitación. A mis espaldas, oí los gritos de mi suegra y el llanto de mi cuñada. Esa noche, me senté frente al tocador y observé mi reflejo en el espejo. Mi rostro estaba pálido, mis ojos rojos e hinchados, pero mi mirada brillaba con una determinación inquebrantable. Sabía que había llegado a mi límite y que, a partir de ese momento, no había vuelta atrás. A la mañana siguiente,
Me reuní con un amigo que trabajaba en la administración de la comunidad de vecinos. Le pedí información sobre las normativas de convivencia. Mi amigo me explicó que, según las reglas, cualquier residente a largo plazo debía registrarse y que, si se causaban molestias a los vecinos, la administración podía emitir una advertencia. Al oírlo me sentí aliviada. Esa sería una de mis cartas. Por la noche la familia de mi cuñado volvió a montar una fiesta ruidosa. La música y las voces se oían hasta en el pasillo. Un vecino, harto, llamó a la puerta. Salí en silencio, me disculpé y le propuse discretamente que me acompañara a la administración para presentar una queja formal. Él, que también llevaba tiempo aguantando, aceptó de inmediato. Como resultado, la administración emitió una advertencia por escrito a nuestro piso por alteración del orden. Mi suegra, al leer la notificación, se puso pálida de rabia y mi cuñado masculló insultos. Yo me limité a observarlos con calma. Esto era solo el principio. Esa noche, mi suegra me arrastró al balcón. Su voz era baja, pero temblaba de ira. Alba, te has lucido, involucrando a los vecinos y a la administración. Ahora me tomas por el pito del sereno, ¿no? La miré y respondí con serenidad. Yo no quería que esto se hiciera más grande, pero usted y la familia de su hijo han ido demasiado lejos. No podía seguir ignorando las quejas de los vecinos. Si usted no cambia, seguiré buscando amparo en la ley. El odio brilló en sus ojos, pero ya no sentía miedo. Una llama de determinación ardía en mi interior. Durante los días siguientes, actué con más inteligencia. No grité ni discutí. En silencio, recopilé pruebas. El ruido, el desorden de la casa, incluso grabé a mi cuñado llegando borracho y montando escándalo por la noche. Sabía que cada una de esas piezas formaría el rompecabezas perfecto que demostraría la verdad. Mi piso se había convertido en un espacio de desorden. Una noche, mientras Hugo estaba de viaje de negocios, me senté sola en el sofá y revisé los archivos de audio y las fotos. Una preocupación me asaltó. ¿Sería capaz de enfrentarme sola a toda mi familia política? Pero enseguida pensé en mis padres y en la humillación que había sufrido, y reafirmé mi decisión. No tenía otra opción. En ese momento llamaron a la puerta. Al abrir vi a la vecina del piso de arriba. Me tomó la mano en silencio y susurró. Alba, sé por lo que estás pasando. Lo he visto todo. Si lo necesitas, yo y otros vecinos seremos tus testigos. No tengas miedo. Al oírla, las lágrimas brotaron de mis ojos. Apreté su mano y, con la voz entrecortada, le di las gracias. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola. Esa noche, escribí en mi diario con mano temblorosa. Alba, ya no estás sola. Tienes testigos y la ley te protegerá. Tienes que ser fuerte. Esta es una lucha para recuperar la justicia y el honor. Cerré el diario y miré hacia la habitación de mi suegra. La luz seguía encendida y su sombra se movía. Sabía que ella también estaba planeando algo. La guerra entre nosotras no había terminado. Al contrario, estaba a punto de alcanzar su punto más álgido. El día que recibimos la advertencia de la administración de la comunidad, el ambiente en el piso se volvió aún más hostil. Mi suegra me miraba con desprecio y murmuraba. Las nueras de hoy en día son inaguantables. Apenas se casan y ya están poniendo la casa patas arriba. Mi cuñado y su mujer también me miraban con odio, como si yo fuera la única culpable de haber roto su paz. Supe que había cruzado una línea. Ya no habría más paciencia ni intentos de mantener la armonía. En silencio, preparé mi siguiente paso. Sabía perfectamente que mi suegra no se quedaría de brazos cruzados. Y como esperaba, el golpe no tardó en llegar. Una tarde, al volver del trabajo, descubrí que la cerradura del piso había sido cambiada. Me quedé helada, y con manos temblorosas, llamé al timbre. Al cabo de un momento, mi cuñado abrió la puerta con aire despectivo. Vaya, cuñada, ¿dónde andabas? Se estropeó la cerradura y mi madre la cambió. Si quieres entrar, tendrás que esperar a que vuelva ella. Mi mente se quedó en blanco por el shock. Este es mi piso. ¿Por qué tengo que esperar fuera como una extraña? Contuve la rabia y respiré hondo. Ábreme. Esta es mi casa. Nadie tiene derecho a impedirme el paso. Él se encogió de hombros y, a regañadientes, abrió la puerta, soltando un comentario hiriente. Esta casa es de todos, así que deja de amenazarnos con la escritura de propiedad. Apreté los puños. La humillación era insoportable. Al entrar, vi a mi suegra sentada en el sofá, con una expresión serena, como si nada hubiera pasado. Fui directamente hacia ella. Suegra, ¿por qué ha cambiado la cerradura sin mi permiso? Ella levantó la cabeza y respondió con sequedad. La antigua estaba rota, así que la cambié. No seas tan exagerada. Pero suegra,
¿Se imagina cómo me he sentido al volver del trabajo y encontrarme encerrada fuera de mi propia casa? Mi voz temblaba de ira y frustración. Mi suegra esbozó una sonrisa burlona. No exageres. Esta casa ahora es de toda la familia. Así que cambié la cerradura para que todos pudiéramos usarla. Deja de aferrarte tanto a tu propiedad. Queda muy feo. Sus palabras me helaron la sangre. Comprendí que estaba decidida a convertir mi piso en una propiedad comunal, costara lo que costase. Esa noche no pude dormir. Me senté en mi escritorio y lo anoté todo. La fecha y hora del cambio de cerradura, la actitud de mi cuñado, las palabras de mi suegra. Registré cada detalle. Sabía que algún día esas pruebas serían mis armas. A la mañana siguiente volví a ver al abogado. Le expliqué lo de la cerradura y el acoso que estaba sufriendo. El abogado, con voz seria, me dijo: Alba, cambiar la cerradura sin el consentimiento del propietario puede ser considerado un delito contra la propiedad. Si es necesario, puedes denunciarlo a la policía. Pero piénsalo bien. Eso crearía una ruptura irreparable en la familia. Suspiré. Lo sé, abogado, y no quiero llegar a eso. Pero si no actúo con firmeza, sé que perderé el control de todo. Al volver a casa, me encontré a mi suegra sentada en el salón con unas vecinas. En cuanto me vio, dijo con voz melosa: Mi nuera es un encanto, gana bien su dinero y es muy buena administrando la casa. Incluso nos ayuda con los gastos cada mes. Es una bendición. Me quedé paralizada. Sentí que el corazón se me paraba. Estaba mintiendo descaradamente delante de las vecinas, pintándome como una nuera sumisa y devota, todo lo contrario a la realidad. Las vecinas me miraron con admiración, y yo solo pude forzar una sonrisa amarga mientras sentía que lloraba por dentro. Comprendí que mi suegra estaba creando una imagen falsa a propósito. Su plan era que, si yo me rebelaba, la gente del barrio me viera como la nuera desagradecida. Por la noche, le conté a Hugo lo que había pasado. Él solo suspiró. No le hagas caso. Ya sabes cómo es mi madre. Déjala que diga lo que quiera. Lo importante es que nosotros sabemos la verdad. Lo miré con amargura. No, te equivocas. La gente no ve la verdad. Creerán lo que dice tu madre, y al final, la mala seré yo. Él no respondió nada. Me di cuenta de que la distancia entre nosotros era cada vez mayor. Un día, escuché a mi suegra y a mi cuñada cuchicheando en la cocina. Apenas pude oír, pero capté la esencia. Tenemos que empadronar a los niños rápido para el colegio. Una vez que estén registrados aquí, a ver qué hace Alba. El corazón se me detuvo. Retrocedí, temblando de pies a cabeza. Si conseguían empadronarse, todo se volvería irreversiblemente complicado. Comprendí que mi suegra estaba planeando el último paso para atar a la familia de su otro hijo a mi piso de forma definitiva. Esa noche ya no lloré. Me senté en mi habitación, con la mirada afilada, perdida en mis pensamientos. Supe que era el momento de actuar primero. Encendí el ordenador y empecé a redactar una denuncia para la policía. Adjunté una copia de la escritura, las advertencias por ruido y el incidente del cambio de cerradura. No la envié de inmediato, pero me sentí mucho más tranquila. A la mañana siguiente, volví a hablar con la vecina que se había ofrecido a ser mi testigo. Le conté los planes de empadronamiento. La mujer me apretó la mano y dijo con firmeza: Alba, no te preocupes. Yo y otros vecinos firmaremos una declaración jurada por ti. Todos en este edificio saben el escándalo que hay siempre en esa casa. Al oírla, se me humedecieron los ojos. Por primera vez en meses, sentí que no estaba sola. Esa noche, al volver a casa, vi a mi suegra preparando unos papeles. Me acerqué y le pregunté: Suegra, ¿está preparando el empadronamiento de la familia de Sergio? Se sobresaltó, pero enseguida recuperó la compostura. Sí. Los niños tienen que ir al colegio. No es ningún secreto. Respiré hondo, la miré a los ojos y le dije: Se lo digo claramente. Si lo hace, llamaré a la policía inmediatamente. No pienso aguantar más. El ambiente se congeló. Mi cuñado me fulminó con la mirada, y su mujer se puso pálida. Y mi suegra, por primera vez, vi vacilación en sus ojos, pero enseguida se recompuso y gruñó: ¿Te atreves a enfrentarte a mí? Sin temblar, me mantuve firme. No me estoy enfrentando a usted. Solo estoy defendiendo mis derechos legítimos. Esa noche, un fuego sin precedentes ardía en mi interior. Sabía que la guerra había entrado en su fase más crítica, y me juré que, esta vez, nadie me haría retroceder ni un solo paso. Desde aquella noche, el piso se convirtió en un campo de batalla invisible. Mi suegra y yo ya no nos dirigíamos la palabra con falsa amabilidad, sino que nos enfrentábamos con miradas afiladas. Ella se volvió más agresiva, y yo, extrañamente, mantuve la calma.
En realidad, estaba preparando mi mayor contraataque. Sabía que mi suegra había ido demasiado lejos y que, si no la detenía, mi piso de 500.000 euros se me escaparía de las manos para siempre. A la mañana siguiente, al salir de mi habitación, escuché a mi suegra hablando por teléfono. Su voz era clara. Sí, los papeles para el empadronamiento están listos. Solo faltan un par de documentos. Me detuve en seco. El corazón me dio un vuelco. A pesar de mi advertencia, estaba decidida a seguir adelante. Salí de casa como si no hubiera oído nada, pero en mi cabeza ya estaba trazando un plan. Esa tarde, salí del trabajo antes de lo habitual y fui directamente a la comisaría. Expliqué la situación con claridad. Presenté la escritura del piso y una copia de la advertencia de la comunidad de vecinos. El agente que me atendió escuchó con mucha atención y me dijo: Alba, no se preocupe. Si el piso está a su nombre, usted tiene todo el poder de decisión. Si su familia política intenta empadronarse sin su consentimiento, la solicitud será denegada. Y si continúan causando problemas, puede solicitar nuestra intervención. Al oírlo respiré aliviada. Sentí que había ganado un poderoso aliado. Salí de la comisaría todavía nerviosa, pero con una leve sonrisa en los labios. La cena de esa noche transcurrió en silencio. Mi suegra me lanzaba miradas de reojo de vez en cuando, como si me estuviera retando. De repente, soltó: Mañana voy a empadronar a los niños. A partir de ahora, se quedarán aquí a vivir de forma oficial. Dejé el plato sobre la mesa, la miré fijamente y dije con voz clara: Suegra, se lo digo por última vez. Si lo hace, llamaré a la policía. Ya he presentado una denuncia. Este piso está a mi nombre y nadie tiene derecho a obligarme a aceptar algo que no quiero. El ambiente se congeló. Mi cuñado Sergio se levantó de un salto y gritó: Cuñada, esto es increíble. Después de todo el tiempo que llevamos aquí, ¿ahora nos quieres echar? ¿Tampoco corazón tienes? Me giré hacia él y, aunque sentía un nudo en la garganta, respondí con firmeza: No es que no tenga corazón. Es que he sido demasiado paciente. Pero recuerda esto: no tengo la obligación de mantener a toda tu familia. Y mucho menos tengo el deber de compartir con vosotros el piso que mis padres me dejaron con el esfuerzo de toda su vida. Mi cuñada Marta, abrazando a sus hijos, empezó a llorar. Los niños son tan pequeños. ¿De verdad los vas a echar a la calle, cuñada? El corazón se me encogió. Me daban pena los niños, pero cuanto más pena sentía, más rabia me daba que los adultos los usaran para conseguir sus fines. La miré y negué con la cabeza. Marta, quiero mucho a los niños. Pero la compasión no puede ser una excusa para que los adultos se apropien de lo que no es suyo. En ese momento mi suegra temblaba de ira. Se levantó de un salto, me señaló con el dedo y gritó: Alba, se te ha ido la cabeza. ¿Te atreves a enfrentarte a toda la familia? Te vas a arrepentir. Me quedé sentada, sin moverme, y con una mirada sin miedo respondí: Solo estoy protegiendo lo que es mío. Si usted considera eso una rebelión, no puedo hacer nada. Tras decir eso, me levanté y me fui a mi habitación. Esta vez no lloré. Sabía que estaba haciendo lo correcto, aunque el camino estuviera lleno de espinas. Esa noche, Hugo entró en la habitación. Tenía los ojos llenos de agotamiento. Se sentó a mi lado y dijo con tristeza: Alba, si llegamos a este punto, ¿qué será de nuestra familia? ¿No puedes aguantar un poco más? Lo miré y sonreí con amargura. ¿Otra vez aguantar? ¿Sabes todo lo que he aguantado? Me han humillado, me han dejado fuera de mi propia casa, hasta me han exigido que pague los gastos de los demás. Si aguanto más, no me quedará nada, ni siquiera a mí misma. Él bajó la cabeza y guardó silencio. Supe que me quería, pero también que era demasiado débil para defenderme. Mi corazón dolía, pero mi decisión era más firme que nunca. A la mañana siguiente, tal como esperaba, mi suegra se fue con mi cuñada y los niños a registrar los papeles. Yo la seguí de cerca, con la escritura original del piso en mi bolso. Cuando mi suegra entregó los documentos, el funcionario le pidió la autorización del propietario. Mi suegra se puso roja y se quedó sin palabras. En ese momento di un paso al frente, puse mi carpeta sobre el mostrador y dije con claridad: Yo soy la propietaria legal de esta vivienda, y no doy mi consentimiento. El funcionario denegó la solicitud de inmediato, explicando que sin mi permiso era imposible realizar ningún tipo de registro. Mi suegra temblaba de rabia, fulminándome con la mirada. De vuelta a casa, caminó delante de mí sin decir una palabra. Pero yo sabía que el odio hervía en su interior y que esto no había terminado, sino que iba a empeorar. Nada más llegar, se giró y, recalcando cada palabra, me dijo: Enhorabuena, Alba, me has humillado delante de todo el mundo. Te juro que no me quedaré de brazos cruzados.
Respondí con calma. Yo no quería enfrentarme a usted, pero usted me ha llevado a esta situación. No tuve otra opción. La familia de mi cuñado estalló en insultos y acusaciones que resonaron por todo el piso. Yo los observé en silencio. Sentía dolor, pero también una frialdad creciente. Supe que, oficialmente, me había convertido en la enemiga de toda la familia. Esa noche volví a escribir en mi diario. El papel se mojó con mis lágrimas, pero las letras eran firmes. Alba, has llegado hasta aquí, no hay vuelta atrás. Tienes que ser fuerte. Algún día se irán, y tú recuperarás todo. Afuera, el viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas, trayendo un aire gélido. Mi corazón también estaba frío, pero en medio de ese hielo, la llama de mi determinación seguía ardiendo con fuerza, y confiaba en que esa llama me guiaría hasta el final de esta guerra. Después de la humillación que sufrió mi suegra en el ayuntamiento, el ambiente en el piso se volvió más sombrío que nunca. Al volver del trabajo, las miradas de odio de la familia de mi cuñado me seguían a todas partes. No tenía apetito, y en la mesa solo se oía el sonido agudo de los cubiertos. Nadie hablaba, e incluso los niños, a los que les habían contado su propia versión de la historia, empezaron a evitarme. Me miraban como a una extraña y ya no me llamaban tita con cariño. Supe que mi suegra estaba usando ahora tácticas emocionales para convertirme en la villana a ojos de todos. Un día, mientras tendía la ropa en el balcón, mi cuñada me dijo a mis espaldas con sorna: «Enhorabuena, cuñada. Supongo que no te quedarás tranquila hasta que nos eches a todos a la calle, ¿verdad?» Me giré, la miré a los ojos y respondí con calma: «Yo no estoy echando a nadie a la calle. Simplemente quiero vivir en la casa que mis padres me dejaron. Todo el mundo necesita su propio espacio, pero nadie tiene derecho a arrebatar el de los demás». Ella se burló con una mirada despectiva. «Hablas muy bien. Pero, ¿qué crees que dirá la gente cuando se entere? Dirán que toda una familia tuvo que irse a la calle por culpa de una nuera malcriada. ¿Podrás soportar que te señalen con el dedo?» Por un momento, vacilé. La verdad es que eso también me preocupaba, pero enseguida respiré hondo y dije con claridad: «¿Y qué importa lo que diga la gente? ¿Acaso van a vivir mi vida por mí? ¿Van a devolverme el honor y el esfuerzo de mis padres? Si me callo por miedo a la opinión pública, lo perderé todo». Mi cuñada se calló, pero su mirada seguía llena de odio. Comprendí que ya no tenía a nadie que me apoyara en esa casa. Por la noche, cuando Hugo volvió del trabajo, lo estaba esperando. Mi corazón se sentía dividido al mirarlo. Todavía lo amaba, pero su pasividad había minado mi confianza. Le dije lentamente: «Hugo, he aguantado todo lo que he podido, pero ya no más. Si todavía me quieres y valoras nuestro matrimonio, vámonos de aquí juntos. No necesito este piso ahora mismo. Me basta con que vivamos los dos solos, sin la presión de tu madre». Hugo desvió la mirada y se sentó en silencio. Al cabo de un rato dijo en voz baja: «No puedo abandonar a mi madre. Se ha sacrificado toda su vida para criarme. No puedo dejarla sola ahora que es mayor». Sonreí con amargura. «¿Cuándo te he pedido que abandones a tu madre? Solo te pido que tengamos nuestro propio espacio. Tu madre tiene su casa. No es que no tenga a dónde ir. Sé sincero, ¿quieres ser mi marido o solo quieres seguir siendo el buen hijo a ojos de tu madre?» Él guardó silencio. Su silencio fue como 1000 agujas clavándose en mi corazón. Comprendí que, si él no era capaz de elegir, tendría que tomar yo la decisión. Esa noche, rellené el formulario para pedir una semana de vacaciones en el trabajo. Supe que ya no podía esperar a Hugo y que había llegado el momento de actuar con contundencia. A la mañana siguiente, organicé mis documentos importantes y empaqué algo de ropa, enviándola en secreto a casa de mis padres. No se lo dije a nadie, pero me estaba preparando para el peor escenario. Necesitaba un refugio seguro por si todo se radicalizaba y tenía que irme de casa de inmediato. Durante los días siguientes, guardé silencio a propósito. No discutí ni levanté la voz. Simplemente observé y documenté. Tomé fotos y videos de mi cuñado trayendo a sus amigos para beber, del ruido que molestaba a los vecinos. Quería tener las pruebas más sólidas para poder revelarlo todo cuando fuera necesario. Una tarde, al volver a casa, vi un aviso pegado en el portal del edificio. Se informa a los residentes del piso 2 Amperio que, debido a reiteradas quejas por ruido, se ha emitido una advertencia. De persistir la conducta, se podrán tomar medidas forzosas según la normativa. Al leerlo sentí una mezcla de preocupación y alegría. Me preocupaba vivir en esa casa, pero me alegraba que la verdad estuviera saliendo a la luz. Mi suegra, al ver el aviso, lo arrancó furiosa y lo arrugó en su mano. Se giró hacia mí y me espetó con ojos llameantes. «¿Ya estás contenta? Estarás muy orgullosa, ¿no?», respondí con voz tranquila pero firme.
Suegra, esto no es motivo de orgullo, es la realidad. Si usted sigue permitiendo que la familia de su hijo viva así, no solo yo, sino toda la comunidad de vecinos, se opondrá. Ella tembló de rabia, pero no dijo nada más. Supe que esta vez la había puesto en un verdadero aprieto. Esa noche, recibí una llamada de mi madre. Con voz preocupada me preguntó: «Hija, ¿estás bien? Unas vecinas tuyas me han llamado para contármelo todo. Estoy muy preocupada. ¿Por qué no vienes a pasar unos días a casa?» Las lágrimas brotaron de mis ojos. Con la voz entrecortada le dije: «Mamá, estoy bien. Tengo que quedarme aquí. Si me voy ahora, sería como entregarles el piso. No puedo decepcionaros». Al otro lado del teléfono, mi madre guardó silencio un largo rato y luego dijo en voz baja: «Hija, sé fuerte. Confío en ti». Sus palabras iluminaron mi corazón. Comprendí que no estaba sola. Esa noche, después de que todos se durmieran, salí al balcón y contemplé la ciudad iluminada. Pensé en el camino recorrido, en la injusticia y las lágrimas, y decidí que había llegado el momento de dar el golpe definitivo. Al día siguiente, presenté todas las pruebas que tenía a la administración de la comunidad y, al mismo tiempo, presenté una denuncia formal en la comisaría. Ya no me escondí. Quería que supieran que había aguantado lo suficiente y que no pararía hasta recuperar mi piso. Cuando llegó la citación policial, mi suegra se quedó paralizada. Me miró con una mezcla de ira y asombro. Probablemente nunca imaginó que la nuera sumisa de antes se atrevería a llegar tan lejos. La familia de mi cuñado estalló. Unos insultaban, otros lloraban. Pero yo me mantuve firme mirándolos. Sabía que esto era solo el principio de la guerra. Y yo, Alba, estaba dispuesta a entrar en esa guerra, aunque tuviera que enfrentarme a toda mi familia política. El día que llegó la citación de la policía, mi piso de 500,000 euros. Era una olla a presión a punto de estallar. Mi suegra, pálida, sostenía el papel con manos temblorosas. Mi cuñado gritaba: «Mamá, ¿cómo ha podido hacernos esto, Alba? ¿Por quién nos toma?» Mi cuñada lloraba: «Ahora seremos el hazmerreír del barrio. La gente nos verá como unos parásitos». Yo observaba la escena en silencio desde la puerta de mi habitación. Sentía una mezcla de emociones: la satisfacción de que la verdad por fin saliera a la luz y el dolor de ver los lazos familiares rotos de una forma tan miserable. Suspiré y me acerqué. «Suegra, no quería que las cosas llegaran a este punto. Pero he aguantado demasiado tiempo. Solo quiero que este piso vuelva a ser lo que debía ser, el hogar de mi marido y mío». Mi suegra me fulminó con la mirada y, con la voz entrecortada, dijo: «¿Cómo puede una nuera ser tan cruel? Con todo lo que he hecho por mi hijo, ¿ahora nos desprecias a todos? ¿No tienes sentimientos?». A duras penas contuve las lágrimas. «Nunca la he despreciado, suegra. Siempre la he respetado. Pero el respeto no significa que tenga que dejar que me lo arrebaten todo. Piénselo por un momento. Si alguien se apropiara descaradamente de una propiedad que le dejaron sus padres, ¿usted lo aguantaría?». Ella vaciló por un instante. En sus ojos, junto a la ira, vi un atisbo de desconcierto. Supe que, en el fondo, sabía que yo tenía razón, pero su orgullo y su afán de poder le impedían admitirlo. El día de la cita en la comisaría, fui con mi abogado, llevando todos los documentos: la escritura, las advertencias de la comunidad y todas las pruebas que había recopilado meticulosamente. Mi suegra y la familia de mi cuñado también llegaron. Sus rostros estaban tensos. El agente, tras revisar la documentación, habló lentamente: «Este piso está a nombre de Alba, por lo que todo el poder de decisión recae en ella. El hecho de que sus familiares políticos se hayan mudado y residan aquí sin su consentimiento es ilegal. Además, hemos recibido quejas de los vecinos por alteración del orden. Si este comportamiento persiste, nos veremos obligados a tomar medidas más contundentes». Al oírlo, sentí un calor recorrer mi cuerpo. Por primera vez, mi voz era escuchada. Y sentí el alivio de no tener que soportar más acusaciones injustas. Levanté la cabeza y respondí con calma: «No quiero que esto se haga más grande. Solo quiero recuperar la paz en mi piso. Espero que entiendan que mi marido y yo necesitamos nuestro propio espacio». Mi suegra, sentada a mi lado, tenía el rostro enrojecido y apretaba el borde de su falda. Permaneció en silencio durante toda la declaración, pero yo sabía que la rabia hervía en su interior. De vuelta a casa, mi cuñado no pudo contenerse y me señaló con el dedo: «Enhorabuena, Alba. Pero no creas que por tener la ley de tu lado puedes hacer lo que te dé la gana». Me giré hacia él y le dije con firmeza: «No se trata de hacer lo que me da la gana. Se trata de que todos respeten los límites». Hugo, con el rostro demacrado, permaneció en silencio. Probablemente se sentía avergonzado de ver a su mujer y a su madre enfrentadas en una comisaría. Nada más llegar a casa,
Mi suegra se encerró en su habitación sin decir una palabra, cerrando la puerta de un portazo. El aire era tan pesado que apenas se podía respirar, pero en el fondo sentí el alivio de haber dado un paso adelante. Esa noche preparé la cena con esmero, pero nadie probó bocado. Mi cuñado y su mujer se fueron a cenar fuera, ostentosamente. Me quedé sola frente a la comida fría. Me sentía triste, pero mi corazón estaba firme. Sabía que para recuperar mi piso, tenía que aceptar el rechazo de toda la familia. Más tarde, mientras fregaba los platos, mi suegra apareció. Me miró con una mezcla de ira y agotamiento y preguntó en voz baja: «Alba, ¿de verdad tienes que llevar esto hasta las últimas consecuencias?» Dejé el plato y la miré. «Suegra, yo no lo quería, pero no me ha dejado otra opción. He aguantado lo suficiente». Ella guardó silencio. En sus ojos vi un destello de preocupación. Por primera vez, no parecía tan inflexible como antes. Al día siguiente, mi cuñada recogió sus cosas en silencio y se fue a casa de sus padres con los niños. El piso quedó repentinamente vacío y silencioso. Al ver el espacio desocupado, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Intuía que esto era solo una tregua y que la tormenta aún no había terminado. Por la noche, Hugo intentó convencerme de nuevo. «Alba, ¿no puedes ceder un poco? Déjalos que se queden un tiempo más y lo pensamos con calma. Me da miedo que nuestra familia se rompa así». Lo miré con cansancio. «Cariño, ¿todavía no lo entiendes? Llevo meses cediendo. Si cedo más, no me quedará nada. Si de verdad me quieres por una vez, sé firme conmigo». Él no dijo nada más. Supe que estaba en un profundo conflicto, pero también que no podía depender de él esta vez y que tenía que seguir mi propio camino. Esa noche abrí de nuevo mi diario. «Alba, ya has recorrido la mitad del camino. No mires atrás. Aguanta con firmeza cualquier prueba que venga. Esto no es solo una casa. Es tu honor y la confianza que tus padres depositaron en ti». Cerré el diario y miré por la ventana. La ciudad seguía brillando y los coches no paraban, pero en mi corazón había una gran oscuridad. Sabía que mi suegra encontraría otra manera de atacarme y que yo, Alba, tenía que estar preparada para cualquier contraataque. Creí que después de la intervención de la policía todo se calmaría, pero sabía que era la calma que precede a la tormenta. Mi suegra era una mujer orgullosa que nunca aceptaría una derrota. Que su solicitud fuera denegada delante de tanta gente había sido una humillación enorme para ella, y yo intuía que no me dejaría en paz por mucho tiempo. Durante los días siguientes, dejó de gritarme o acusarme directamente. En su lugar me trató con un silencio gélido. Si nos cruzábamos en el piso, no había ni un saludo. El aire se volvía pesado, como si hubiera un muro invisible. Mi cuñado y su mujer también dejaron de mirarme. Me trataban como a una extraña, o peor, como a una enemiga. Hugo estaba atrapado. Intentaba hablar con su madre, pero ella lo ignoraba. Cuando hablaba conmigo, solo suspiraba y desviaba la mirada. Veía claramente su impotencia, pero sentía más decepción que compasión. ¿Cómo podía apoyarme en un marido que no era capaz de defender a su mujer cuando la estaban oprimiendo? Un día, al volver del trabajo, encontré una carpeta con documentos sobre la mesa del salón. Me acerqué y sentí que el corazón se me paraba. Era un contrato de donación del piso. Con manos temblorosas, pasé las páginas. En la sección del donante estaba mi nombre. En la del receptor, para mi sorpresa, estaba el nombre de Hugo. Me quedé paralizada, sintiendo que me fallaban las fuerzas. Miré a mi alrededor y vi a mi suegra sentada en el sofá, mirándome con desafío. Ella rompió el silencio. «¿Ya lo has visto? Esta casa no es solo tuya. Hugo es mi hijo y tiene sus derechos». Tartamudeé. «Suegra, ¿cómo ha podido hacer esto? Es mi propiedad privada. ¿Por qué está aquí el nombre de Hugo?» Ella se burló. «Cuando te casas, lo del marido es de la mujer, y lo de la mujer es del marido. ¿Creías que ibas a poder quedártelo para siempre?» Temblaba como una hoja. Cogí los papeles y corrí a la habitación en busca de mi marido. Hugo, que se estaba cambiando de ropa, se asustó al ver mi estado. «Alba, cálmate». Rompí a llorar y grité. «¿Que me calme? ¿Sabes lo que me acaba de dar tu madre? Un contrato de donación del piso, y tú lo has firmado». Él bajó la cabeza y dijo con voz apenas audible: «Yo solo hice lo que me dijo mi madre. Me dijo que era solo un formalismo. No sabía que sería tan grave». Grité, desesperada. «¿Que no sabías que sería grave? Esta es la casa que mis padres compraron con los ahorros de toda su vida para que su hija tuviera un lugar seguro. ¿Y tú la tratas como un simple papel que puedes firmar en cualquier momento? ¿De verdad me consideras tu mujer?» Hugo no pudo mirarme a los ojos. Guardó silencio. Todo mi cuerpo temblaba y sentí un dolor agudo, como si el corazón se me partiera en dos.
En ese instante, comprendí que la persona en la que más confiaba era la que me había infligido la herida más profunda. Esa noche, me quedé sentada en el balcón con los papeles en la mano, sin dormir. El viento era frío, pero no tanto como el hielo que sentía en mi interior. Pensé en mis padres. Recordé las palabras de mi madre: tienes que ser fuerte, no dejes que nadie te pisotee. Las lágrimas caían sin cesar, pero una idea resonaba en mi cabeza. Si no contraataco con más fuerza, lo perderé todo. Al día siguiente, llevé los documentos al despacho del abogado. Él los revisó y me dijo: Alba, no te preocupes, este contrato no tiene validez. El piso es un bien privativo tuyo, no un bien ganancial del matrimonio. Aunque tu marido lo haya firmado, es nulo. Si alguien intenta falsificar documentos, puedes denunciarlo por falsedad documental o apropiación indebida. Al oírlo, sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio por no haberlo perdido todo, y dolor por el hecho de que mi propio marido hubiera firmado a espaldas mías, siguiendo las órdenes de su madre sin pensar en mis sentimientos. Por la noche, al volver a casa, mi suegra me entregó de nuevo el contrato y dijo con aire desafiante: por mucho que lo escondas, no podrás protegerlo para siempre. Conozco a mucha gente y, si quiero, puedo conseguir cualquier documento. Así que compórtate. La miré con firmeza. Suegra, ya no soy la nuera sumisa que puede manipular a su antojo. Se lo diré claramente: si vuelve a tocar los papeles de esta casa, la llevaré a los tribunales. El ambiente se congeló. Mi cuñado, que estaba comiendo, se detuvo y su mujer se puso pálida. Mi suegra me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer que su nuera se atreviera a ser tan contundente. Tras un momento de silencio, se dio la vuelta, se fue a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Esa noche, Hugo entró en la habitación y dijo con voz débil: Alba, lo siento, no era mi intención, pero tienes que entender que no tuve elección. Me di la vuelta en la cama sin mirarlo. No es que no tuvieras elección, es que no quisiste tenerla. Elegiste ponerte del lado de tu madre, no del mío. Así que no me pidas más perdón. Él suspiró y salió en silencio. Me senté en la cama, escondí el rostro entre las manos y lloré amargamente, pero enseguida me sequé las lágrimas y me hice una promesa. Llorar no cambia nada, tengo que ser fuerte, tengo que seguir adelante. Desde ese día, guardé todos los documentos originales en una caja de seguridad del banco, llevando conmigo solo copias. También me mantuve en contacto con el abogado, quien me guió sobre los procedimientos legales en caso de demanda. Me sentía como una guerrera. Había derramado demasiadas lágrimas y había perdido la fe en mi marido, pero no había perdido la voluntad de luchar. Y sabía que esta guerra aún no había terminado. Por la noche, me senté junto a la ventana y escribí en mi diario: Alba, has llegado a la fase más peligrosa, pero no tengas miedo. Cuanto más te presionen, más fuerte tienes que ser. Esto no es solo un piso, es el honor y la justicia que tienes que recuperar. Levanté la vista y contemplé las luces lejanas de la ciudad. Una determinación de acero surgió en mi interior. Sabía que el día de la verdadera explosión se acercaba, y yo, Alba, no me rendiría. Después del incidente con el contrato de donación, no tuve ni un solo día de paz. El piso de 500.000 euros, que debía ser el símbolo de nuestra felicidad, se había convertido en un campo de batalla lleno de tensión. Mi suegra seguía buscando la oportunidad de quedarse con la casa. Mi cuñado y su mujer se volvieron cada vez más provocadores, y mi marido actuaba como si todo fuera un asunto ajeno. Una noche, al llegar a casa, escuché una discusión desde dentro. Mi cuñado gritaba: no aguanto más en esta casa. Prefiero mudarme a cualquier otro sitio antes que vivir oprimido por Alba. Mi cuñada llorando le respondió: esa mujer nos trata como a parásitos. Si seguimos aquí, nunca tendremos un día de paz. Mi suegra golpeó la mesa y dijo con rabia: callaos todos. ¿Creéis que voy a dejar que me echen así de fácil? No pienso permitir que se salga con la suya. Me quedé en silencio en la puerta, con el corazón encogido. Nunca me había sentido tan sola. Al entrar miré a mi suegra directamente y dije con calma: suegra, no quiero seguir discutiendo, pero se lo diré una última vez: este piso es mío. Si usted y la familia de Sergio insisten en quedarse, no tendré más remedio que llevar esto hasta las últimas consecuencias legales. El ambiente se congeló. Mi cuñado se levantó de un salto, se acercó a mí y me desafió: ¿a quién amenazas? Denúncianos si te atreves. Haremos que todo el mundo sepa la clase de nuera desagradecida que eres, que echa a su familia política a la calle. Lo miré fríamente y respondí con firmeza: no soy yo la desagradecida. Lo verdaderamente vergonzoso es usar los lazos familiares como excusa para arrebatarle a alguien su propiedad. Mi suegra se quedó sin palabras por un momento. Su rostro cambió de color, pero enseguida gritó: Alba,
Has perdido el norte. ¿Por quién me tomas en esta casa? Sentí que los ojos me ardían, pero respiré hondo y dije con voz firme, todavía la considero mi suegra y nunca he querido este conflicto. Pero usted no me ha respetado, me ha humillado y presionado constantemente. No puedo seguir permitiendo que pisoteen mi honor y mi propiedad. Fue entonces cuando Hugo se acercó apresuradamente y me agarró del hombro. Con voz temblorosa dijo, Alba, para. No digas más. Yo lo arreglaré. Me giré hacia él y rompí a llorar. ¿Sabes cuántas veces has dicho eso? Yo lo arreglaré. Pero, ¿alguna vez has hecho algo? ¿O simplemente te has quedado mirando mientras yo sufría? Hugo se quedó sin palabras y bajó la cabeza. Un silencio asfixiante se apoderó del piso. Esa noche, redacté el borrador de la demanda que enviaría a mi abogado. Sabía que, una vez que emprendiera ese camino, no habría vuelta atrás, pero no tenía otra opción. Si seguía aguantando, mañana podría perderlo todo. A la mañana siguiente, mi suegra volvió a cambiar la cerradura. Al volver del trabajo, me encontré de nuevo detenida en la puerta. El corazón se me encogió. Llamé al timbre y mi cuñado abrió con una sonrisa burlona. Vaya cuñada, ¿has vuelto a perder las llaves? Entré en silencio, sin responder. Pero al día siguiente, llamé a un cerrajero, puse una cerradura nueva y solo hice 2 copias, una para mí y otra para Hugo. Cuando mi suegra se enteró, empezó a gritar y a golpear la puerta, armando un escándalo en todo el edificio. Un empleado de la comunidad tuvo que venir a pedir calma. Yo, con serenidad, le mostré la escritura y le dije con claridad, esta es mi casa y yo tengo derecho a gestionar las llaves. Si alguien quiere quedarse aquí, necesita mi permiso. Mi suegra se puso pálida de rabia, pero esta vez no pudo hacer nada. Por la noche, se sentó en el salón, aturdida, y me fulminó con sus ojos enrojecidos. Luego, con la voz entrecortada, dijo, Alba, eres muy cruel. Me tratas peor que a una extraña. ¿Quieres matarme en vida? Lloré, pero respondí. No, suegra, no tengo ninguna intención de hacerle daño. Solo quiero protegerme. Usted me ha acorralado, y no he tenido otra opción. Esa noche, Hugo se sentó a mi lado y me tomó la mano en silencio. Le pregunté con voz temblorosa, Hugo, ¿todavía me consideras tu mujer? Él guardó silencio un largo rato, y luego asintió con voz ronca. Sí, pero tengo mucho miedo. No sé qué hacer entre tú y mi madre. Rompí a llorar. No te pido que seas un mediador. Solo te pido que te pongas del lado de la justicia. Él se quedó paralizado. Al día siguiente, el abogado me confirmó que la demanda había sido admitida. Me senté, aturdida. Me sentía aliviada, pero también temblaba. Era un paso muy grande, que significaba romper por completo con cualquier ilusión de una familia armoniosa. Pero sabía que no podía volver atrás. Por la tarde llegó la citación judicial para mi suegra. Casi se desmaya, se agarró el pecho, llorando y maldiciéndome. Los vecinos se asomaron y cuchichearon. Observé la escena desde la puerta, con un nudo en la garganta. Nunca quise que mi suegra pasara por esa humillación, pero ella me había llevado a ese punto. En las miradas de la gente leí compasión, reproche, comprensión, pero mantuve la cabeza alta. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Esa noche no pude dormir. Escribí en mi diario, Alba, has entrado en la última batalla. Vendrá más dolor, pero no tengas miedo. Sé fuerte hasta el final y recupera la justicia por ti misma. Afuera, el viento soplaba con fuerza contra las ventanas. Cerré los ojos en silencio. Sentí un frío que calaba los huesos, pero la llama de la determinación en mi corazón ardía con furia. Sabía que los días venideros serían aún más duros, y que yo, Alba, estaba preparada para enfrentarlo todo. El día que mi suegra recibió la citación judicial, mi piso de 500.000 euros se sumió en una tensión asfixiante. Ella no comía ni dormía, solo se agarraba el pecho y suspiraba. La mirada de odio que me dirigía parecía capaz de quemarme. Mi cuñado, fuera de sí, empezó a llamar a todos los parientes, contándoles que yo, la nuera desagradecida, había demandado a mi suegra. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas de reproche e insultos. Guardé silencio. No me justifiqué ni contraataqué. Sabía que cualquier explicación sería inútil en ese momento, y que el único lugar donde la verdad saldría a la luz sería el juzgado. Una tarde, al volver a casa, encontré a Hugo sentado en el sofá, ausente. Tenía los ojos llenos de agotamiento. Dijo en voz baja, Alba, ¿no puedes retirar la demanda? Mi madre es mayor, no soportará un juicio. Me preocupa que le dé algo. Lo miré y sentí que el corazón se me encogía. Todavía lo amaba, pero después de todo lo ocurrido, ya no podía confiar plenamente en él. Le pregunté, ¿crees que si retiro la demanda todo cambiará?
¿Crees que tu madre me devolverá el piso y me dejará vivir en paz? Él bajó la cabeza sin poder responder. Sonreí con amargura. He aguantado demasiado tiempo. Si retrocedo ahora, lo perderé todo. Hugo, si todavía me consideras tu mujer, no intentes detenerme más. Sus hombros se hundieron. Guardó silencio. Supe que estaba en un conflicto, pero también que no podía dejar esta decisión en sus manos. El día del juicio, llegué temprano con mi abogado. Sentía una gran ansiedad, pero también una firmeza que nunca antes había experimentado. Esto no era solo una demanda, era la última batalla para recuperar mi propia justicia. Mi suegra entró acompañada de mi cuñado y su mujer. Llevaba un vestido oscuro, tenía los ojos enrojecidos e hinchados y caminaba temblando. Verla así me dolió. Nunca quise que llegara a esta situación, pero tampoco podía permitir que siguiera oprimiéndome. El juicio comenzó. Mi abogado expuso con claridad que el piso era mi propiedad legal, a mi nombre, y no un bien ganancial. Argumentó que el cambio de cerradura no autorizado, la alteración del orden y el intento de empadronamiento sin mi consentimiento eran violaciones de mis derechos. Las pruebas que había recopilado fueron presentadas una a una. Mi suegra, con voz temblorosa, dijo: Yo solo quería ver a mis hijos viviendo juntos y felices. No tenía intención de apropiarme de nada. Como es mi nuera, solo quería administrarlo por ella. Al oírla, las lágrimas brotaron de mis ojos. Me levanté y, con la voz entrecortada, dije: Suegra, si de verdad hubiera sido por mi bien, no habría actuado así. Dijo que quería que viviéramos todos juntos, pero ¿alguna vez pensó en mis sentimientos? Me quedé fuera de mi propia casa. Me trataron como a una extraña en mi propio hogar. Suegra, ¿qué nuera podría soportar una situación así? Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Vi a mi suegra bajar la cabeza, con los hombros temblando. Mi cuñado intentó replicar, pero sus débiles argumentos no pudieron contradecir la verdad. Al final del juicio, el juez declaró de forma inequívoca que el piso era mi propiedad legal. Dictaminó que las demás personas solo podrían residir en él con mi consentimiento explícito. De lo contrario, debían abandonarlo de inmediato. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque la justicia estaba de mi lado, y dolor porque la brecha entre mi familia política y yo se había convertido en un abismo insalvable. De vuelta a casa, mi suegra caminó delante de mí, sin decir una palabra. Al llegar al piso, se giró de repente y con los ojos llorosos me dijo: Alba, has ganado, pero ¿eres feliz? Sentí un nudo en la garganta y no pude responder. El dolor en mi corazón era más grande que la alegría. Esa noche, Hugo entró en la habitación y me abrazó por la espalda. Susurró con voz quebrada: Lo siento, he hecho las cosas muy mal. Pero Alba, ¿todavía quiero salvar nuestro matrimonio? Lloré en silencio. Ya no tenía fuerzas para culparlo, pero tampoco podía perdonarlo todavía. Unos días después, mi cuñado y su mujer hicieron las maletas. Los niños lloraban, diciendo que querían quedarse. Los abracé, con el corazón roto. Los niños no tenían la culpa, pero no podía perderme a mí misma por compasión hacia ellos. Les susurré: Portaos bien. Y cuando seáis mayores, recordad siempre que nadie tiene derecho a arrebatar lo que no es suyo. El día que se fueron, el piso quedó extrañamente vacío y silencioso. Ya no había discusiones ni ruido. Me senté en medio del salón. Me sentía aliviada, pero también vacía. Había recuperado mi casa, pero mi familia estaba destrozada. Me enteré de que mi suegra no había vuelto a su casa, sino que se estaba quedando temporalmente en casa de unos parientes. La noticia me pesó. A pesar de todo el daño que me había hecho, en el fondo no quería que nuestra relación se rompiera por completo. Esa noche, abrí mi diario y escribí: Alba, has llegado al final del camino. Ya no te arrebatarán tu piso de 500.000 euros. Pero el precio que has pagado es una familia rota. ¿De verdad crees que has ganado? Dejé el bolígrafo y observé la habitación bajo la luz amarillenta. Un enorme vacío se instaló en mi corazón. Supe que esto aún no había terminado, y que la última conversación, la que decidiría el futuro de esta familia, todavía estaba pendiente entre mi suegra y yo. El día que mi cuñado y su familia se fueron, mi piso de 500.000 euros quedó sumido en un silencio extraño. Me senté en medio del salón. Los recuerdos de puertas cerradas, de escenas manchadas de lágrimas, de discusiones asfixiantes, pasaron por mi mente como una película a cámara lenta. Todo se había desvanecido en un silencio abrumador. Pensé que me sentiría completamente liberada, pero en mi interior crecía un vacío inexplicable. Hugo, con el rostro demacrado, se sentó a mi lado. Me tomó la mano y dijo con voz temblorosa: Alba, ya ha terminado todo. Has ganado. Este piso es nuestro ahora.
Negué con la cabeza en silencio y aparté la mano. No, Hugo, no he ganado. Simplemente he protegido lo que era mío desde el principio. Pero esta familia ha perdido. Él guardó silencio, con los ojos enrojecidos. Sabía lo mucho que sufría, pero no podía ignorar la verdad. Su pasividad había contribuido a llevar a esta familia a esta situación. Unos días después, me enteré de que mi suegra estaba enferma, postrada en cama en casa de unos parientes. La noticia me oprimió el corazón. A pesar de lo mucho que me había hecho sufrir, no podía simplemente ignorarlo. Decidí ir a verla. Era una casa pequeña al final de un callejón. Cuando entré, mi suegra estaba tumbada en la cama. Había adelgazado mucho, y su mirada estaba perdida. En cuanto me vio, giró la cabeza y dijo con la voz entrecortada: «¿Qué haces aquí? ¿Has venido a burlarte de mí?» Me senté a su lado y le tomé su mano delgada. Con voz temblorosa le dije: «No, suegra, he venido a verla. A pesar de todo, usted es mi suegra. Nunca quise que sufriera así». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se giró lentamente hacia mí y, con dificultad, dijo: «Alba, creo que me equivoqué. Fui demasiado codiciosa y orgullosa. En mi afán por tener a mi hijo cerca y a toda la familia unida, olvidé que ese piso era el fruto de la sangre y el sudor de tus padres. Lo siento». Me quedé helada. El corazón se me encogió. Después de todo el calvario, por primera vez, escuchaba una disculpa de mi suegra. Rompí a llorar y la abracé. «Suegra, yo tampoco quería enfrentarme a usted. Solo quería una familia en paz. Si me hubiera entendido un poco antes, no habríamos llegado a esto». Las lágrimas corrían por las mejillas de mi suegra. Susurró: «Ya soy vieja. Ya no tengo fuerzas para luchar. Por favor, perdónanos, a mí y a nuestra familia». Asentí con la cabeza. Sentí que un gran peso se me quitaba de encima. Cuando volví a casa, Hugo me esperaba en la puerta con una mirada esperanzada. Preguntó con cautela: «¿Qué te ha dicho mi madre?» Lo miré, con voz tranquila pero firme, le respondí: «Tu madre se ha disculpado». «Pero Hugo, esto no ha sido solo culpa suya. Tú también tienes que reflexionar. Si te hubieras puesto de mi parte desde el principio, no habríamos llegado a esto». Él bajó la cabeza y guardó silencio. Luego, me apretó la mano y dijo con voz ronca: «Lo he hecho mal, pero por favor, dame otra oportunidad. Voy a cambiar. A partir de ahora, te protegeré». Lo miré a los ojos. Su sinceridad era palpable, pero también sentí que era demasiado tarde. No respondí de inmediato. «Necesito tiempo», dije en voz baja. Durante los días siguientes, el piso recuperó su verdadero significado. Se convirtió en un espacio de paz. Limpié y organicé cada rincón, como si quisiera borrar las huellas del caos. Sentada en el salón, ya no oía discusiones ruidosas, sino el sonido claro de los latidos de mi propio corazón. Una tarde abrí la ventana y entró una brisa fresca. De repente me sentí ligera. Parecía que la tormenta por fin había pasado. Escribí en mi diario: «Alba, has sido fuerte hasta el final. No perdiste el piso, no perdiste el honor, pero lo más grande que has protegido ha sido tu autoestima y tu valentía como mujer». El día que mi suegra recibió el alta, la llevé al piso. Se detuvo en la puerta, observó el interior y se le humedecieron los ojos. Suspiró en voz baja y dijo: «Esto fue un campo de batalla, pero al final era nuestro hogar. Espero que seas feliz aquí. No llores más». Asentí y le tomé la mano. «Eso espero, suegra». En ese momento, comprendí que, por muchos conflictos que haya, los lazos de sangre son un vínculo que no se puede romper. La gente puede pelear y hacerse daño, pero al final, todos anhelan un hogar en paz. Mi historia no termina con una victoria o una derrota, sino con un crecimiento. He aprendido que en la vida a veces hay que luchar, levantarse y ser firme para proteger lo que te pertenece. Pero también he comprendido que, para recuperar la paz interior, hay que saber dejar ir el odio. Esa noche, me senté sola, observando el piso brillar bajo las luces de la ciudad. Como si hablara con mis padres fallecidos, susurré: «He protegido lo que me dejasteis. No os he decepcionado». Afuera, el viento soplaba suavemente, como si fuera su respuesta. Sonreí y cerré el diario. Mi guerra había terminado. Se abría un nuevo capítulo, con la certeza de que, después de la tormenta, el cielo siempre vuelve a clarear. Estimados espectadores, hasta aquí la historia de hoy. Ha sido un largo viaje lleno de lágrimas, injusticia y momentos que parecían insuperables. Nuestra protagonista, Alba, que soñaba con una familia normal y tranquila, se vio envuelta en un torbellino de egoísmo y orgullo por parte de su familia política. De ser una mujer que callaba por paciencia y sumisión, finalmente se despojó de su sombra de debilidad y se levantó como una mujer fuerte para proteger su propiedad, su honor y su valor como ser humano.
Quizás piensen que el precio que pagó Alba fue demasiado alto. La relación familiar se agrietó y la distancia con su marido creció. Pero si miramos más de cerca, nos damos cuenta de que a veces perder es también ganar. Alba perdió la ilusión de una familia armoniosa, pero a cambio recuperó la justicia y la autoestima. Y ese es, sin duda, el cimiento más importante que le permitirá caminar por la vida con la cabeza alta, en lugar de vivir sumida en el resentimiento. Esta historia también nos recuerda el valor de la justicia dentro del hogar. A menudo se dice que la nuera es como una hija, pero el verdadero afecto solo puede existir cuando hay respeto mutuo. Si una de las partes solo da y la otra solo arrebata, esa familia está destinada a desmoronarse. Si la suegra hubiera sido un poco más generosa, si hubiera priorizado la felicidad de la familia por encima de las apariencias, habría podido tener a su nuera a su lado con amor, no con opresión. Si el marido hubiera sido un poco más valiente y justo, habría podido ser el pilar en el que su mujer se apoyara. Finalmente, esta historia concluye con una revelación. La suegra de Alba solo se dio cuenta de su error cuando todo había terminado. Esa disculpa tardía no puede borrar todas las heridas, pero al menos deja la esperanza de que, cuando la sinceridad se antepone al orgullo, las relaciones familiares tienen la oportunidad de sanar. Quizás la lección más grande que podemos extraer es que, en cualquier situación, una mujer debe proteger su valentía y su valor. La paciencia es necesaria, pero la paciencia no debe convertirse en sumisión. Y cuando nos encontramos en una encrucijada, debemos elegir valientemente el camino de la justicia. Porque solo cuando somos capaces de protegernos a nosotros mismos, podemos proteger verdaderamente un hogar. Esperamos que la historia de hoy nos ayude a todos a valorar más lo que tenemos, a tratarnos con más justicia y generosidad dentro de nuestras familias, y a recordar que el verdadero significado de una familia es ser un refugio, no una carga. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.